Bien, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar, bueno, de un tema muy importante. Es a raíz de una pregunta que me hicieron a través de mi cuenta de Instagram y a través de esta publicación que puse, que os lo pongo aquí en pantalla, en donde, bueno, fue una presentación que hice a través de Sunto. Pero la pregunta es la siguiente, y es muy buena pregunta, ¿eh? Eh, claro, aquí en este diagrama vemos cómo yo, como vosotros bien sabéis, bueno, pues siempre intento profundizar en el entrenamiento a nivel de fundamentalmente la zona 2 dentro de un modelo de tres zonas. ¿Mm? Es decir, aquí lo que aparece en la imagen sería la parte amarilla. Entonces, bueno, pues dentro de esta presentación, pues aquí empecé a comentar la importancia de la reutilización del lactato como fuente energética y que eso se genera fundamentalmente en la zona 2, donde hay un equilibrio, porque si los niveles de lactato aumentan de forma exponencial y son muy altos, sería muy difícil poder utilizar ese lactato como fuente energética a través de la mitocondria. Pero la pregunta es la siguiente, y es muy buena pregunta. Eh, bueno, pues sabemos que en los datos a través de la ciencia, de investigaciones científicas, si preguntáramos en qué zona de entrenamiento y dentro de un modelo de tres zonas o a qué intensidad de entrenamiento en zona 1, zona 2 o zona 3 se generan eh, una mayor actividad mitocondrial, una mayor adaptación mitocondrial, la respuesta que nos dice la ciencia y los estudios científicos, y así es zona 3. Entonces, claro, si en la zona 3, es decir, a intensidad en donde el consumo máximo de oxígeno, a VO2 max, es donde se genera una mayor adaptación mitocondrial, y hay estudios científicos que así lo dicen, ¿por qué centrarnos tanto en la zona 2 más que en la zona 3? Mm, Bien, vamos a ver. Aquí hay tres temas importantes, muy importantes. Uno es, tenemos que diferenciar, y esto es uno de los grandes problemas cuando intentamos llevar estudios científicos y lo aplicamos al entrenamiento. Tenemos que diferenciar lo que es ciencia de lo que es evidencia científica. Me explico. Una cosa es lo que veamos en laboratorio y otra cosa es lo que luego, cómo apliquemos esos resultados de laboratorio a campo, es decir, a nuestro entrenamiento en el día a día. Y aquí podemos ver la evolución de cómo han ido evolucionando, fijaros, los entrenamientos desde los años 70 hasta ahora, ¿no? En los años 70, bueno, incluso 50, 60, Zatopek, intensidad, todos los días intensidad, y poco a poco se ha ido moderando hasta que hemos ido viendo que efectivamente esa intensidad con la intensidad se mejora, pero no es lo mismo, no es lo mismo un estudio científico que se realice durante un periodo de 6 semanas a qué es lo que ocurre con esos atletas no durante 6 semanas, sino durante 6 años. Claro, aquí es donde entra la práctica, aquí es donde entra la praxis del entrenamiento. Yo recuerdo los años 90, sí, efectivamente, recuerdo estudios brutales, auténticamente brutales, en donde, bueno, pues veíamos indicadores en entrenamientos de 10 repeticiones de 400 metros a ritmos de 1500, es decir, a ritmo de un minuto, un ritmo para atletas, a que en aquel momento corríamos en 3.45, 3.50, 3.54, 3.53, realizamos repeticiones de 400 metros, incluso por debajo del minuto, 58, 57 segundos, y efectivamente en corto periodo de tiempo había una mejora considerable, importante. Ahora bien, somos capaces de sostener eso en el tiempo, y ahí es donde ha ido evolucionando la praxis de la ciencia, la praxis del entrenamiento, donde hemos pasado de intensidad a, bueno, no, quizás sea mejor regular un poco la intensidad y en lugar de hacer todos los días intensidad, hacerlo 3 días a la semana. Y 3 días a la semana, ahora en los años 2000,
2010, 2020, no, 2 días a la semana. Y poco a poco, y a partir del 2020, entra la zona 2, la actividad mitocondrial, y no, es importante también hacer rodajes suaves para la actividad de esa mitocondria. Entonces, fijaros, si es verdad que la actividad mitocondrial mejora, la máxima mejora se consigue a V2 más, pero muy importante, ¿qué es lo que ocurre? No en 6 semanas, sino en 6 años. Y ahí es donde entra de nuevo la aplicación del entrenamiento. Y aquí es donde tenemos que diferenciar lo que es un científico de laboratorio a lo que es la utilización de esa información que es muy válida al día a día con los atletas. Y, ojo, también tenemos que ver que no es lo mismo realizar un estudio con atletas como por aquel entonces de 23, 25, 26 años a llevar esos datos a corredores, atletas de 50, 55, 48, 60 años. No tiene nada que ver. Ahí es donde entra lo que es muy importante y es la experiencia. Claro, entonces, ¿cómo llevamos de nuevo, ¿no? estos datos del laboratorio a cómo lo aplicamos al entrenamiento? Y aquí os voy a poner también en el último vídeo, en el último vídeo en donde puse unos datos de una competición de 10 kilómetros y que también llamaron mucho la atención. Vamos a ver, ¿cómo es posible que esta atleta en competición niveles de V2 más solo esté un 3% del total y un 81% dentro de umbral? Aunque aquí aparece como anaeróbico, pero realmente aquí Sunto lo llama anaeróbico, pero no es anaeróbico, es imposible que esté un 81% en componente anaeróbico. Está dentro de esa zona en donde hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Lo que llamamos la zona de umbral alto, pero tiene que haber un equilibrio, no estamos en V2 más, porque el V2 más, de nuevo, si os pongo también aquí otro gráfico, vemos cómo si mantenemos la intensidad con el tiempo, el V2 más, es decir, el consumo de oxígeno va aumentando de forma no lineal, lineal aumentaría en un protocolo, por ejemplo, de V2 más, de consumo máximo de oxígeno, un protocolo, una prueba de esfuerzo en donde es una prueba incremental. Pero si mantenemos un ritmo dentro de la zona 1, zona 2 o zona 3, vemos aquí como en este gráfico, aumenta de forma parabólica y llega a un plató. En ese plató se mantiene. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Si pasamos a zona 2, aumenta de forma parabólica, no lineal, y llega a un plató. Ahora bien, si aumentamos más, claro, conforme estamos a valores máximos, ya el aumento no es de forma parabólica, ahí sí es lineal, hasta que llega un momento en que ya no lo podemos mantener y ahí baja. Pero ojo, V2 más, es decir, consumo máximo de oxígeno, no lo podemos mantener durante 10 kilómetros. Lo podemos mantener durante escasos segundos, no llega ni al minuto, ¿no? Recordad que estamos hablando de consumo máximo. Si estamos hablando de máximo, es muy difícil. Y cuanto menos entrenado esté el atleta, más difícil todavía mantener ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿qué es realmente el consumo máximo de oxígeno? No, en entrenamientos, yo cuando veo un entrenamiento a un minuto máximo lo que puedas y un minuto suave. Vamos a ver, máximo lo que puedas, no es máximo lo que puedas. Nadie puede mantener un minuto al máximo. Incluso durante un minuto en un 400, atletas que corren en 50 segundos, en 45, incluso atletas de superélite, el récord del mundo 41 minutos, en 400 metros, incluso en 400 metros, no es al máximo desde un inicio, se va regulando, porque es imposible mantener ese máximo durante un minuto. Entonces, es muy importante la regulación de los ritmos. Entonces, aquí, a lo que voy en este vídeo, importante, VO2 Max, ¿se mejora con un VO2 Max? Claro, por supuesto que se mejora. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo podemos mantener esos entrenamientos a V2 Max? ¿Durante 6 semanas? ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener esos entrenamientos brutales a V2 Max? Digo brutales porque realmente son brutales. Si fuéramos conscientes realmente de lo que implica
esos niveles de V2+ durante esos segundos para nuestro cuerpo, nos asustaríamos, estamos poniendo nuestro cuerpo al límite. Entonces, ¿durante cuánto tiempo podemos mantener eso? Aquí, durante 6 semanas, quiero mejorar en 6 semanas y luego no poder mejorar más, ya no solo porque me lesiono, sino porque a nivel incluso ya no solo en metabólico, sino sobre todo a nivel nervioso, estoy totalmente fatigado y a mi cuerpo le va a costar recuperar esa fatiga a nivel del sistema nervioso. O queremos regular los ritmos, regular los entrenos y con esa regulación, sí, no voy a mejorar tan rápido como en V2 Max, mi actividad mitocondrial, por supuesto que va a mejorar más en V2+, pero en esos ritmos regulados, en ese entrenamiento regulado, voy a poder mantener ese entrenamiento durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo no estoy hablando de meses ni semanas, sino que estoy hablando durante años. Y ahí es donde realmente viene la mejora. La mejora tanto a nivel de rendimiento y también a nivel salud, que creo que es muy importante. Luego aquí, mensajes V2+, sí, por supuesto que se mejora con V2+, pero mucho cuidado. Segundo mensaje, una cosa es un estudio científico y otra cosa es la aplicación de ese estudio científico a nuestro entrenamiento. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la evidencia científica. La evidencia científica es cuando ponemos estos estudios científicos en la praxis de nuestro entrenamiento, ¿no? Por eso la evolución de los entrenamientos. Fijaros ahora el método noruego. ¿En qué se basa el método noruego? En la regulación de los ritmos. En una regulación de los ritmos a ritmos de umbral. ¿Por qué? Porque se ha visto que efectivamente, aunque se podría mejorar más en pocas semanas con una intensidad máxima, pero ojo, ¿qué es máxima? Máxima, habría que ver lo que es máxima, porque también V2 Max, de nuevo, máximo, pico, ¿cuánto podemos mantener ese pico? Entonces, muy importante, regulad los ritmos, regulad. Al final siempre llegamos a lo mismo. Y mucho cuidado con lo que aparece como entrenamientos a V2 Max, porque realmente ese V2 Max, como vemos aquí, de nuevo lo pongo, aquí fijaros los ritmos de esta atleta en 10 kilómetros y el gráfico donde aparece el porcentaje en cada una de las 3 zonas. Bueno, pues estos datos nos dan mucho que pensar. Mensaje, regular los ritmos, muy importante, regular los ritmos, mucho cuidado con esos entrenamientos a V2+, que aunque sí hay mejora, por supuesto que hay mejora, y probablemente más mejora y más rápida que en un entrenamiento más regulado, pero lo que nos interesa no son los resultados a corto plazo, sino sobre todo a largo plazo. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la aplicación de esa ciencia a nuestro entrenamiento, la praxis del entrenamiento. Y ahí es donde viene la experiencia. El haber entrenado durante 40 años y darte cuenta realmente de cómo has ido evolucionando en estos entrenamientos durante los 40 años y al final, ¿qué es lo que vale? Lo que vale es la continuidad y sobre todo el rendimiento con salud. Bueno, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería enormemente que dierais el like y por supuesto que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y mucho ánimo.